Saludos y bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Y bien, el videoprograma de hoy es bastante interesante porque nos da mucha tela de donde cortar. Por un lado voy a tratar este tema que es el pensamiento de los cultos de cargo o los cargo cults, ¿no? Bueno, esto de los cultos de cargo tienen desde los inicios de la civilización, tiene desde los inicios de las primeras civilizaciones, como lo que fue la civilización sumeria, con toda esta situación de lo que fueron, pues, estas deidades que llegaron ahí, ¿no? Todo el culto, todo lo que escribieron sobre ellos, los Anunnaki y demás. Hemos visto todos estos tipos de cosas que se repiten alrededor de todo el planeta, ¿no? Cómo es que llegaron, otras civilizaciones más avanzadas, cómo se les reverenciaba como si fuesen dioses, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pero para ejemplificar lo que es aceptado como una especie, vamos a ponerlo, de canon en este sentido que voy a comentar, es esta pequeña historia, ¿no? En la que pues era la Segunda Guerra Mundial, estaban los estadounidenses que querían llegar a Japón, necesitaban pues rellenar entre las islas que hay entre el Pacífico y Japón, y tenían que rellenar todo lo que era pues sus armamentos, ¿no? Necesitaban cargar gasolina, necesitaban ahí tener bases establecidas para estar preparados para poder llegar a su objetivo. Entonces, cuando llegaron a Guinea, pues ¿qué era lo que sucedía, no? Empezaron a encontrar a nativos de estas islas, empezaban a construir ahí pues autopistas, empezaban a construir todo lo necesario para sus bases que estaban nada más listas para el ataque. Entonces a esta gente se les empezaba a dar cargamentos de regalo, ¿no? Para que cooperaran, para que construyeran con ellos. Y no era la primera vez que llegaba el hombre blanco a esa zona, sino que anteriormente, en siglos pasados, ya había llegado pues a tratar de evangelizar, ya habían tratado de comerciar y demás, y ya eran vistos las personas de origen blanco como si fuesen dioses. Pero ahora que llegaban los estadounidenses, pues ya hasta incluso reverenciaban como si fuese un dios a Roosevelt, y incluso ayudaron a contrarrestar cierta pues invasión o cierta llegada de japoneses a las islas, ¿no? Pero a lo que voy es esto con los cultos de cargo, a que hay una especie de pensamiento en esto del culto de cargo que no les importa tanto saber cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque estas personas continuaron con los años esperando a que los estadounidenses regresaran, a que llegaran otra vez sus dioses a dejarles estos regalos que les daban, ¿no? Estas cosas que posiblemente eran chucherías, ¿no? Pero que para ellos eran magníficas, ¿no? Imagínate una chamarra de cuero, unas gafas polarizadas y demás cosas que podemos imaginar pues de una cultura occidental llegando a estas áreas donde la tecnología pues no era avanzada, si bien tenía un alto nivel de civilización por el hecho de tener ya un nivel de cierto grado avanzado en cuanto a agricultura, a una sociedad establecida, ya también a tener cierta forma pues un culto, ¿no? Ya tenía su propia religión. Entonces ya estábamos hablando de una civilización de un nivel, por así decirlo, si bien no como la cultura occidental, sí una cultura ya en sí, una civilización. Pero ¿qué es lo que pasaba, no? Que esta gente empezó a querer, a esperar, a construir cosas como si todo fuese a volver, ¿no? Construían pistas de aterrizaje, se sentaban todo el pueblo alrededor de la pista de aterrizaje, empezaron a construir aviones a escala, ya saben, con palos de madera, con puntas de bambú, se ponían así cosas en las orejas como si fuesen los audífonos de los pilotos, construían como si fuesen torres de radio y demás, con la esperanza de que todo volviera, de que volvieran sus dioses, de que volvieran sus benefactores, de que de cierta forma esto iba a propiciar que retornaran, ¿no? Y esto del pensamiento de cargo, ahorita voy a lo demás, ¿no? Porque esto parece a toda, como les decía al principio, ¿no? A todas las culturas que hemos tenido anteriormente, que en la actualidad hay muchas que aún lo siguen pensando, ¿no? De los extraterrestres, culturas avanzadas. Pero ahorita vamos a ello, ¿no? Porque muchos se van a reír de eso. Miren, a lo que voy es esto. El pensamiento de cargo, de cierta forma, es una cuestión que tenemos arraigada
todos los seres humanos, y no es de que seamos tontos, sino que es algo natural en nosotros, es algo natural en a veces no querer informarnos sobre cómo es que las cosas funcionan, sino simplemente queremos seguir ciertos patrones para lograr cierto objetivo. Es decir, quizás no sabemos cómo funcionan las cosas, como cuando le quieres enseñar a una persona mayor, no sé, a tus tíos, a tus papás, cómo arreglar la computadora, ¿no? Posiblemente ellos no te presten atención, simplemente quieren que aprietes ciertos botones para que ya esté solucionado el problema, ¿no? Eso es de cierta forma un pensamiento de cargo. Y en este sentido nos vamos a otras cosas, ¿no? Que es en crítica social, que es cuando la gente de cierta forma empieza a actuar como se le está previamente establecido, con tal de ser aceptados, con tal de lograr cierto objetivo. No le importa cómo funciona la sociología, no le importa cómo funcionan las cosas, simplemente quiere encajar, simplemente quiere llegar y tener prioridades o tener pues cierto reconocimiento, simplemente por imitar, ¿no? ¿Recuerdan el videoprograma de ayer de esto de el Bird Box Challenge? Es algo similar, ¿no? La gente o sea, empieza a imitar ciertas conductas que parecerían para los ojos de personas que los ven desde otra óptica, ¿no? Que dicen, oye, ¿por qué hacen esas tonterías, no? Pero para ellos, en su mentalidad de pensamiento de culto de cargo, es esta cuestión en la que ellos creen que imitando ciertas actitudes, haciendo todo este ritual en el que su culto es todo lo popular, la cultura popular, todo lo que se hace viral, todo aquello que creen que si están insertos en esto, van a ser populares, van a ser aceptados, van a tener de cierta forma beneficios mayores a aquellos que no los lleven a imitar, porque de esta forma, así como aquellos antepasados o aquellas personas, pues no les podemos decir incivilizadas, sino simplemente con otras creencias llevaron a cabo, ¿no? Y que vemos en tirajes de película ya viejos y demás, cómo es que hacen sus avioncitos, cómo es que se disfrazan como si fueran astronautas, cómo es que hacen cosas extrañas, ¿no? Que no es tan extraño, ahorita vamos a ello. No es tan extraño en el sentido en el que, por ejemplo, hay una imagen en el Brasil, en una aldea, ¿no? Que fueron a visitar y veían que uno de los cultos que tenían ahí, ellos platicaban de una historia. Era un hombre que había llegado hace muchos años ahí y que varios hombres de la tribu trataron de someterlo y no podían. Todas las armas que ellos intentaron utilizar pues se hacían polvo y no lograban penetrar el traje que él tenía, y se reía nada más, y tenía una vara de trueno con la cual pues podía hacer tronar árboles, casas y demás. ¿Ok? Entonces con el tiempo este hombre fue aceptado en la aldea, se quedó a vivir muchos años con ellos y después partió. Ellos tienen la esperanza de que va a regresar y que les va a traer sabiduría y demás, ¿no? Y hacen estos rituales, ¿no? Como que moviéndose alrededor, como tambaleándose, como con un traje pesado, y después sacan a estas personas disfrazadas con un traje que pareciese como de un astronauta, ¿no? Es algo chistosísimo, algo que te pone a pensar, oye, pues eso posiblemente, y esto fue en los años 50. Recordemos que no fue sino hasta los años 60 que Estados Unidos reveló al mundo pues sus primeros astronautas, ¿no? Estos trajes que estaban ahí y demás. Entonces, ¿cómo se explican que en los años 50 ya se había conocido esto, ¿no? Porque se disfrazaban de cosas similares, ¿no? A alguien como con una especie de traje espacial, con un, ya saben, ¿no? Esto como si fuera el Buzz Lightyear, ¿no? Allá arriba, su capucha, todo eso, su casco. O sea, algo chistoso y que ha pasado en todas las culturas, ¿no? Si vemos en la India, ¿no? Que ahí se encuentran pues todas estas historias que se contaban en el Mahabharata y las naves espaciales que eran los Vimanas, y que
daban así como si fueran truenos estruendosos y que podían levantarse y levitar, ¿no? Incluso se habla de armamentos ahí que había como si fuesen, o sea, hablase de estos vientos enormes que todo lo destruían y que dejaban todo desértico, algo similar a lo que hoy conocemos como las bombas, ya saben de qué. Y bueno, esto no nada más ahí, no, en todas las demás culturas lo vemos, cosas similares en este sentido. Y la gente haciendo una especie de culto de cargo, como que tomándolos como deidades. ¿Qué tal si en esos momentos pudo haber existido alguna civilización antigua bastante avanzada, pero que no quedó nada de ellos porque se acabaron entre ellos mismos? ¿Qué tal si todo lo que conocemos como estas intervenciones o ovnis en la antigüedad, qué tal si no era más que otras mismas civilizaciones humanas hoy día desaparecidas y lo único que quedan actualmente pues son estas cosas, ¿no? Estas pinturas rupestres, estos montículos o estas cosas que quedan a través del tiempo que son de piedra. Pero todo lo demás desapareció, ¿no? Pero bueno, en cuanto al pensamiento de culto, volviendo ahora sí al meollo del asunto de este videoprograma, es esto, siempre tienes que tener pues un interés en las cosas. ¿Cómo funcionan? ¿Por qué hacen esto? O sea, no caer en este pensamiento de culto que nada más quieres repetir de diferentes procesos para llegar al resultado que ya está previamente preestablecido. Ese es el problema, ¿no? Es el problema que tenemos hoy en día y que en todas las cuestiones lo podemos ver, ¿no? En política lo podemos ver con el fanatismo, en el sentido en el que pues nadie quiere pensar y en el que todo se reduce a binomios, ¿no? Derecha o izquierda, republicano, demócrata y izquierdoso, derechoso, ¿no? Socialista o comunista, como quieran llamarle, porque al parecer la gente no sabe diferenciarlo, pero los ponen en la misma camisa, ¿no? En el mismo saco. O también el lado ultraderechoso, ¿no? Aquí el fascismo y demás. O sea, tal parece que la gente, en lugar de razonar las cosas, de pensar críticamente de los problemas que tenemos hoy en día, pues todo parece como si cayesen en esto. Y yo creo que muchos, cuando vean las imágenes, ¿no?, de estas personas primitivas haciendo todo este tipo de cultos de cargo, los van a ver así con un recelo, con una muequecilla de desprecio, una sorna así como yo no creo eso, ¿no? Pero al final estás cayendo también en muchas situaciones en un culto de cargo. Muchas religiones es lo mismo, ¿no? Esta cuestión de estar ahí, no sé, gente que se la vive yendo a la iglesia, pero que realmente no escuchan un sermón del Padre, no escuchan, o que te dices que tú no has leído la Biblia, ¿no? Pero muchas de las actitudes que hace no van acordes a muchos pasajes que hay por ahí, ¿no? Oye, a ver, lees la Biblia, estás de misionero, están otros eventos más importantes en los que puedes tú ayudar y pues ocupar las energías o lo que hace esto que tú quieres, ¿no? No sé, hay como los testigos de Jehová, ¿no? Que a veces van a las casas, van de misioneros y demás, y le dices, a ver, ¿te acuerdas de un pasaje, una parábola que hay por ahí, ¿no? De los 3 talentos. Y le explicas más o menos cómo va todo. Pero no sé, digo, la gente a veces no entiende mucho de esto. Y es porque repiten y repiten y creen que de esa manera van a llegar a la salvación, a la absolución o al redimento de sus pecados, ¿no? Parece que es eso nada más. Parece que también incluso gente que se dice de ciencia, que repite y repite, pero que no hace ciencia. Sí me captan, o sea, que cae justamente en lo mismo que criticamos en los otros sentidos, pero que al parecer ellos no se dan cuenta, ¿no? Y no siguen todo lo que es de ciencia, sino se escudan o utilizan estas falacias ad verecundam en el que dicen, mira, yo soy doctor, tengo maestría en tal cosa y bla bla bla. Pero que el pensamiento o los argumentos que tratan de dar a veces en algunas discusiones no van acordes con un hombre de ciencia.
sino que cae todo esto y pareciese como si fuera un pensamiento de culto el que tienen estas personas. Lo vemos en el fandom, lo vemos en todas estas cosas, ¿no? Aquí, gente que, por ejemplo, que le guste ver cosas de software, ¿no? Digo, de software, de computadoras aquí en YouTube, ¿no? A mí me gusta mucho. Pero veo que a veces la gente se apasiona y empieza a tratar de decir y opinar cosas sin sustento, simplemente porque la única cosa que han visto son videos de otros youtubers y creen que ellos saben y empiezan a pelearse de una forma como si fuera, no sé, se violentan demasiado. Porque ellos dicen, es que yo así lo he visto, yo así lo he hecho y así es como debe de ser, ¿no? Sin siquiera, a ver, lo que tú estás opinando, a ver, te vas al manual del fabricante de la motherboard y no es como tú dices. Posiblemente para las cosas que tú viste en un videoprograma y ya, ¿no? Pero no para esto. Y ese es el problema, caer en el pensamiento de los cultos de cargo. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar, amigos míos. Que tengan un excelente fin de semana. Recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Eso es importante. Así que se despide Pablo de su Granja Humana MX. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego. Y ahí, si estás en la posibilidad de apoyar al canal, en www.patreon.com/La Granja Humana MX. Ahí puedes aportar ahí lo que tú puedes. Si no se preocupen, aquí en la descripción del video programa está el link a eso. Muchas gracias y hasta la próxima.